Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la última mitad que queda de la parte teórica y mañana pues ya tendremos el campo, más ejercicio, más sudor y más lluvia. Este bloque que sigue es para conocer un poco lo que ha venido haciendo por parte del gobierno, tanto del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Obras Públicas y la NAME en el tema. Entonces la primera charla está a cargo de Shirley Ramírez. Shirley es bióloga con una maestría en manejo y conservación de vida silvestre, es consultora en temas de manejo ex situ de fauna silvestre en Latinoamérica y actualmente trabaja como asesora de vida silvestre en el despacho de la viceministra de Ambiente, que fue doña Patricia, que tuvimos el placer de tenerla el día de ayer, y fue coordinadora de la Comisión Nacional de Vida Silvestre, grupo que trabajó en la revisión del reglamento de la Ley de Vida Silvestre. Shirley tiene 20 minutos. Bueno, usted le pone ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Esto es necesario? Sí. ¿Cómo qué? ¿Como así, casi abrazado? Ok. Bueno, buenas tardes, un placer de verdad tener la posibilidad de poder compartir un poquito con ustedes lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Tenemos que, como ustedes saben, Costa Rica ha sido privilegiada con una vida silvestre excepcional. Eso implica que tengamos una gran responsabilidad en el manejo de la misma. Tenemos el 25% del territorio nacional, más del 25% tiene alguna categoría de protección de la vida silvestre, protección, por ende protege la vida silvestre que habita ahí. Tenemos un país que tiene una meta de ser carbono neutralidad en los próximos años también, y esto ha hecho que tengamos una posición que a veces es divergente, lo que queremos exponer al mundo y lo que realmente somos. Se han tomado a través de la historia una serie de decisiones que no necesariamente han sido fundamentadas en criterio técnico científico. Son decisiones que se han tomado muchas veces a la ligera, por favorecer a unos u otros, y hemos estado tratando de, como país, ¿verdad?, tomar una serie de procesos para tratar de revertir esos malos efectos. Por ejemplo, ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos nuestro principal producto de exportación es el turismo o de importación. Nosotros tenemos una serie de problemas claros identificados con el sector turismo en conflicto con la vida silvestre y un manejo adecuado. Por ejemplo, lo que es la alimentación de los animales silvestres para hacer atractivo en los tours y otro tipo de cosas, donde los animales son el mal manejo de residuos, también provoca que muchos de los procesos ecológicos se estén truncando y estemos en un proceso de, por ejemplo, tener animales silvestres que han cambiado sus hábitos naturales para convertirse y tener, por ejemplo, como dice por ahí alguna colega, tener hábitos o tener horario de turista. Por ejemplo, en el Parque Nacional Manuel Antonio tenemos un problema con los mapaches, que somos un país donde tiene, un parque nacional donde tiene mapaches diurnos. Diurnos, ¿por qué? Porque tienen un horario de turista y entran a una hora cuando llegan los turistas y se van a descansar de noche. Tenemos una serie de retos también asociados a todo lo que tiene que ver directamente ya con la infraestructura, por ejemplo, todo lo que es ventanas. Tenemos un problema muy grande con el impacto, gracias. El impacto de las ventanas, ¿verdad?, de las aves en las ventanas que provoca, tenemos varias investigaciones que ya nos están dando una serie de argumentos para poder tomar decisiones técnico-científicas en ese tema. Tenemos también lo de la parte de atropellos, que es la parte que ustedes hoy están trabajando acá,
Y también tenemos la parte de electrocuciones, que son otro de los impactos sumamente grandes que tenemos en este país. ¿Asociado a qué? Por ejemplo, tenemos cacería ilegal. Costa Rica tiene prohibida la cacería deportiva, una decisión país mediante una ley. Sin embargo, todavía tenemos mucha cacería deportiva, bueno, no es deportiva, es ilegal, pero con la gente que cree que es un deporte matar animales silvestres. Y también tenemos un comercio ilegal de mascotas, donde inclusive a nivel internacional hemos tenido... somos caso de estudio por el tráfico ilegal, especialmente de anfibios y reptiles endémicos o propios de esta zona que son vendidos en Alemania y bueno, en Europa en términos generales. Tenemos una serie de retos, tenemos una imagen verde, tenemos unas ganas de usar esa imagen verde y hacer las cosas de manera correcta. Sin embargo, hay decisiones duras, hay decisiones fuertes que se tienen que tomar y es muy interesante porque estas decisiones no necesariamente han venido del gobierno. Estas decisiones han venido muchas veces de presión de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, de grupos, de universidades, de investigadores que ya con la ciencia en mano pueden presionar y decir esto está pasando. Se da un paso muy grande cuando se trata de decir como país que queremos priorizar la vida silvestre. Queremos que la vida silvestre realmente se maneje de la manera más técnico-científica posible. ¿Por qué? Porque si queremos seguir viviendo de la vida silvestre, que es nuestro principal fuente de ingresos, porque los turistas a Costa Rica vienen a ver la vida silvestre, no vienen a ver nuestras arquitecturas maravillosas, medievales, ni nada de eso, no, ni a nuestras maravillosas carreteras tampoco, vienen a las áreas silvestres protegidas y a ver los animales silvestres. Tenemos entonces que buscar ese principio que está establecido en nuestra Constitución política, el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que implica un manejo adecuado desde las decisiones que se toman en la administración pública hasta las cosas que se permiten y no se permiten. Y tenemos que ser igual de claros, ¿por qué? Porque como dicen, en río revuelto ganancia pescadores, y hemos podido comprobar que hay un montón de cosas que debemos mejorar, tenemos un montón de retos como país para poder lograr ser congruente en nuestro discurso con lo que está pasando. Entonces es muy interesante porque este proceso tiene muchos años, pero uno de los para mí siempre me ha parecido como es un momento de quiebre donde ya pusimos barbas en remojo como país, fue la aprobación de la Ley de Vida Silvestre en el 2012. La primera ley en este país que llegó a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular. No fue el Ministerio de Ambiente, no fue el SINAC, no fueron otros grupos estatales, sino fue la sociedad civil que se organizó y dijo, queremos cambiar la ley de vida silvestre que está actualmente porque no nos parece, no nos gusta todos los criterios o las cosas que permite esta ley. Ese cambio de paradigma fue muy interesante porque el emblema o el estandarte de esta campaña fue prohibir la cacería deportiva en Costa Rica. Eso dice mucho. Eso que venga de la sociedad civil exigiéndole al Estado o a sus políticos que cambien algo que ha sido cultural por muchísimos años. ¿Por qué? Porque queremos cambiar esa cultura. Y esa es una de las cosas que esta ley de conservación de vida silvestre establece. ¿Por qué? Porque cambia paradigmas muy fuertes en cuanto al manejo de la vida silvestre. Habla de un adecuado manejo y le da la potestad al Estado usando criterio técnico-científico para modificar y cambiar la forma en que se ha manejado la vida silvestre. Tenemos entonces que esta normativa, súper interesante, rompe estos paradigmas y si uno analiza toda la normativa, toda esta ley de una manera integral, va a ver que hay una evolución de esta normativa a una posición respetuosa hacia la vida silvestre y fortalece las herramientas para la custodia y buen manejo de la misma. Tiene principios fundamentales, por ejemplo, y estos principios fundamentales fueron tomados por el Ministerio de Ambiente en la posición país, la primera vez que el Ministerio de Ambiente tiene posición país en toda la historia en el tema específico de vida silvestre.
El primer principio es la cacería deportiva y la tenencia de animales silvestres como mascotas es ilegal. No vamos a permitir eso. Las acciones del MINAE se enfocarán en proteger la vida silvestre en su medio natural y apoyar a los sitios de manejo oficializados. Tenemos una serie de lugares que se hacen llamar centros de rescate, que lo único que hacen es lucrar con la vida silvestre y los estamos ordenando. Los estamos ordenando y por eso están algunos un poquito molestos. Entonces se van a ordenar y la idea es no es cerrar sitios de manejo, es ordenarlos. Y que si yo soy un centro de rescate o soy un zoológico, tenga claridad en los procesos y principios. ¿Para qué? Para que el manejo que yo hago internamente apoye a la conservación de las especies, que es el fundamento primordial que debería tener cualquier sitio de manejo. Todos los procesos que realizarán de rehabilitación y posterior liberación deberán cumplir estándares internacionales, deberán tener protocolos establecidos, hacerse de la manera correcta. ¿Por qué? Porque un proceso mal dado de estos puede más bien implicar problemas a la vida silvestre. Tocar, agarrar, molestar, manipular, alimentar a los animales silvestres con fines turísticos, recreativos o sin un criterio científico es una acción que no es ética y el MINAE no lo va a permitir. No va a permitir el uso tampoco de animales silvestres en campañas publicitarias y medios audiovisuales que usen a los animales silvestres como una forma de atraer y respetando sus comportamientos naturales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en Facebook, por ejemplo, Costa Rica es el país número 7 en selfies con animales silvestres. Un selfie con un animal silvestre no es que el animal silvestre esté en el árbol, no, es yo tocando, manipulando, abrazando al animal silvestre. Eso es un selfie que no se va a permitir. Si yo estoy aquí, el perezoso está en el árbol y yo me tomo un selfie, eso no hay ningún problema. O yo estoy aquí y una mariposa, en un mariposario se me pone una mariposa en el hombro. ¿Por qué? Porque eso no implica una mascotización y no implica tampoco que haya un riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo riesgo asociado. El turismo es nuestra principal fuente de ingreso y ya tenemos reportados una serie de accidentes de animales con turistas. Hemos tenido reportados tucanes que han atacado turistas, monos que han atacado a niños, mapaches que han atacado a niños. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esa interrelación o esa relación que no es apropiada ni para los animales ni para el turismo. Además, todo lo que son las interacciones negativas en ese caso. Esta que es una de las que los tiene ustedes aquí. El desarrollo de la infraestructura en Costa Rica causa un impacto importante en la vida silvestre, generando alta mortalidad de individuos mutilados y huérfanos. Por eso es que el ministerio está trabajando para minimizar esos impactos de manera fuerte con otros ministerios y con una serie de actores que son necesarios para trabajarlo. La fauna silvestre urbana, importantísimo, vivimos en el trópico, nos guste o no, estamos inmersos con animales, mapaches, pisotes, ardillas, una serie de animales que viven acá y hace que se presenten conflictos. Estamos tratando de cambiar la idea de conflictos a convivencia. Vivimos en el trópico, tenemos que aprender a convivir con la fauna silvestre, cambiar esas interacciones negativas en interacciones positivas o neutras con los animales. ¿Qué ha pasado desde el 2014 hasta ahora? Bueno, lo que ya ustedes conocen, la guía ambiental, son procesos que están todos, por decirlo de alguna manera, unidos de una u otra manera. Tenemos la primera posición país en el tema de vida silvestre, la primera que ha existido, que es todos los principios que les acabo de comentar, que están en esa. Se estableció también la Comisión Nacional de Vida Silvestre, que es un órgano asesor del Ministerio de Ambiente y del SINAC, que está constituido por organizaciones no gubernamentales con experiencia en manejo de vida silvestre, el Colegio de Biólogos de Costa Rica, el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Agrónomos, ¿qué más? La Escuela Veterinaria y las universidades públicas de este país. Tenemos esto que es un tema muy interesante, que mis canas verdes son de esto. El reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. El cambio de paradigma del 2012 no podía dejar el reglamento que tenía anteriormente. Era un reglamento que fue promulgado en el 2005. Ya no era acorde la ley y el reglamento. Inclusive el reglamento que está por debajo de la ley era contrario a la ley y su cambio de paradigma. Entonces iniciamos
la primera vez que se hace un proceso participativo, donde más de 600 personas participaron en talleres, consultas públicas, etcétera, para poder tener un documento que se puso a consulta durante más de 6 meses, estuvo en consulta y se estuvieron recibiendo observaciones de diferentes grupos, y algo muy interesante, algo que aprendimos, y que yo creo que, por ejemplo, no todo lo tenemos claro. La participación ciudadana no implica que los ciudadanos tienen que obligar al Estado a cumplir todas sus peticiones. Hay una potestad de imperio que el Estado tiene y que es importantísima. ¿Por qué? Porque el Estado teóricamente es un ente regulatorio neutral. Debe compensar los diferentes intereses que hay en la sociedad. Este reglamento regula la convivencia entre actividades humanas y la fauna silvestre. Habla sobre la infraestructura y los daños ocasionados a la fauna silvestre. Desarrolla el concepto de responsabilidad del desarrollador, valga la redundancia, lo que está ahí. Uso de fauna en fotografías y videos, no prohíbe sino regula, cambia, modifica la idea de salir en el selfie con el perezoso abrazado a que el perezoso esté en su ambiente natural, se respete sus comportamientos. Todo lo que es manejo de fauna ex situ, zoológicos, centros de rescate, zoocriaderos, que implican que deben favorecer la conservación de las especies. Tenemos también que esta está por salir, que es la guía para la electrocución. No es para que se electrocuten la fauna, es para prevenir y mitigar los efectos de la infraestructura, de todo lo que tiene que ver con cableado, con transmisión y transferencia de electricidad. Tenemos una problemática enorme, tenemos, ¿cuántos minutos me quedan? Como 30, pues ya voy a terminar. 3, bueno, perfecto. Tenemos una problemática documentada científicamente y que ahorita estamos iniciando. Esta directriz que está por salir y esta guía fue trabajada en Costa Rica. Nosotros la electricidad la distribuyen empresas que forman parte de la CONACE, que es una comisión sobre la gestión de la electricidad. Todas estas empresas participaron en el desarrollo de esta directriz y de esta guía ambiental y están de acuerdo en cumplir los procesos que se están implementando. Es el primer paso para comenzar a regular y manejar un poquito este tema, porque son un impacto enorme, son cientos de animales electrocutados que tenemos registros al año y la mayoría no se tienen registros porque no se está llevando científicamente. También tenemos un proceso de manejo de animales urbanos, principalmente palomas, mapaches y pisotes. Palomas es muy interesante porque es un problema global, mundial, y estamos tratando de hacerlo de la manera copiando o analizando, tratando de usar la experiencia que hay en otros países. No queremos inventar el agua tibia, estamos tratando de buscar una guía y un procedimiento para el manejo técnico científico, usando criterios científicos, no la idea que siempre que llegamos a una reunión, generalmente con las municipalidades, la gente nos dice, queremos que maten todas las palomas. Okay. Técnicamente eso no es la solución, ya lo sabemos y está comprobada, las poblaciones no se manejan al gusto de los humanos, tenemos que aprender a conocerlas para poder manejarlas adecuadamente. Tenemos 3 estudios piloto en el Hospital México, en las oficinas del MEP y el Correo de Costa Rica con mapaches conviviendo ahí en los cielos rasos, y es muy interesante esta parte porque una de las cosas que estamos cambiando es darle la responsabilidad al dueño de la infraestructura. ¿Quién es el responsable de que un mapache haga un nido en un cielo raso? El mapache. No podemos sancionar al mapache. Tenemos que devolverle la responsabilidad al dueño para que cierre el hueco por donde el mapache ingresa. O que tiene un problema de que se le meten los mapaches o los pisotes. Bueno, hay que ver ese análisis es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque los animales silvestres no son los que tienen que hacer cambios o modificaciones. Somos los humanos que tenemos que aprender a vivir en el ambiente que compartimos con ellos. ¿Qué nos falta? Uy. Nos faltan unos 20 años más de gobierno. Nos falta muchísimo, pero por lo menos hemos estado tratando de orientar un poquito, que la ciencia sea la que se usa para la toma de decisiones. Tenemos un montón de investigadores, de científicos, de gente maravillosa que está haciendo las cosas porque ama lo que hace, y es increíble que esa información no se use para la toma de decisiones. Y yo sé que no es el único país que pasa.
Eso es importante. Entonces, sí estamos tratando de posiciones técnicas fundamentadas, posiciones país, no que en Guanacaste hagan una cosa y en Punta Arenas otra. No, eso no nos sirve. Como país, somos un país así de chiquitito. Tendríamos que tener esto súper organizado, pero bueno, estamos en el proceso. Implementación de la normativa. El reglamento de la Ley de Vida Silvestre no tiene ni 3 meses de haber salido. Tiene un grupo de fans que lo odian con toda su alma, pero bueno, siempre cualquier instrumento que regula, que aprieta zapatos, tiene sus enemigos, pero eso es parte, eso es bueno porque significa que estamos ordenando. Si todo el mundo hubiera estado feliz aplaudiendo el reglamento, me hubiera preocupado muchísimo, porque significa que estamos siendo complacientes, y la vida silvestre y la protección y conservación de la vida silvestre no puede ser complaciente con ningún grupo. ¿Por qué? Porque es nuestro patrimonio. Capacitaciones en la aplicación, esto que ustedes están haciendo aquí, fundamental para este proceso, para ir entendiendo cómo necesitamos conservar la vida silvestre. Sensibilización, compromisos por parte de los diferentes actores, subcomisiones de trabajo, explicar a veces para los biólogos. Por formación, para nosotros hay cosas que son tan claras, a mí me hace tanta gracia, y yo llego y las comento en algún grupo donde hay ingenieros, o posiblemente a ustedes les ha pasado. Y es muy interesante porque es otro idioma, hablamos un idioma diferente, pero tenemos al final ese compromiso de trabajar del mismo lado. Identificación de otros temas prioritarios para iniciar acciones que son millones y millones y millones. Y eso sería ya, ¿me pasé cuánto? Como 1 minuto. No pusiste la foto del selfie. La iba a poner. Bueno, buenas tardes, Shirley. Aquí, yo. Hola. 2 cositas. Nada más el tema de que falta un poco por parte del MINAE. Yo sé que el tema de recursos humanos a nivel institucional es difícil, pero en cada área de conservación sí se viera en perspectiva de nombrar a personal en estas áreas de control y vigilancia, sería un gran apoyo para nosotros como instituciones que realizamos obra pública, para conocer toda esta información científica para todas esas actividades. Y lo otro, que siempre ando preguntando, que ahora con este nuevo reglamento nosotros tenemos un protocolo de rescate y liberación de fauna que inició precisamente con este trabajo de Cañas Liberia, y se ha ido mejorando. Para cada proyecto se le va agregando especificaciones para lo que es este protocolo, pero ahora sentimos que nos va a amarrar, porque y eso es una actividad que ya realizamos en el proceso de corta, o sea, previo, durante y después de corta, y que no me deja mentir Gabriel que tiene y Carlita que tienen mucha experiencia en esto. Entonces ahora con esta ley, con este nuevo reglamento, entonces ahí nos amarra con los centros de rescate, no sabemos cómo hacer el proceso de manipulación y de traslado de ciertas especies que están vulnerables o amenazadas y que no pueden ser liberadas. Entonces yo no sé cómo lo está manejando ahorita. ¿Por qué el reglamento crees que tiene esos detalles? Sí, porque es que habla de que se restringe, por ejemplo, nosotros pasamos en la 257 que hubo unas especies ahí que tuvieron que trasladarse a un centro, pero ahora sí ya no podemos. La idea es que siempre manejamos a los centros más cercanos al área de proyecto, ¿sí? Pero si esos centros no están aprobados, entonces sí. Un sitio, la ley no es el reglamento, la ley establece que los únicos sitios que pueden recibir animales para los procesos de liberación y rehabilitación son los centros de rescate. Pero los centros de rescate tienen ciertas características. Son cerrados al público, son sin fines de lucro y eso está establecido por ley. Pueden tener, por ejemplo, Las Pumas, que tiene una zona cerrada al público donde ahí pueden recibir los animales, se hace el proceso de rehabilitación y liberación, y después, si el animal por un problema físico de comportamiento no se puede liberar, este animal puede ser usado en la parte de santuario, en la parte de exhibición del zoológico, la misma fundación, inclusive el mismo terreno, nada más que separado.
Yo no veo que afecte absolutamente nada. Lo que sí hace es ordenar. ¿Por qué? Porque en algunos casos, no estoy diciendo que ustedes, pero otros entes han estado llevando animales silvestres a sitios que no tienen las características necesarias para darles el manejo adecuado. Entonces, nosotros como Estado lo que queremos es que los animales sean recibidos en el sitio idóneo para eso. ¿Cuáles son los sitios idóneos? Los sitios que están inscritos como centro de rescate, no los zoológicos, no los criaderos. Los centros de rescate son los únicos autorizados, y no por reglamento, por ley, para recibir animales silvestres. Entonces, en ese aspecto fundamental, la ley y el reglamento está desde el 2012. La ley está desde el 2012 está establecido eso. Que no lo hayamos cumplido es otra cosa, pero sí es. Y yo no veo que el protocolo que ustedes tienen cambie. Yo creo que yo lo había visto en algún momento. Yo pienso que nada más lo que tienen que hacer es coordinar un poquito. ¿Por qué? Porque sí se ha dado casos donde proyectos perdón que lo diga así, se me sale la sinceridad, que han inventado hacer un centro de rescate a la par del proyecto. Un centro de rescate es una de las cosas más complejas que existen para el manejo de la vida silvestre. ¿Qué es lo que han hecho? Hacen el proyecto y a la par contratan a un biólogo y un veterinario que recibe los animales, los rehabilita y los libera, sin experiencia, sin conocimiento técnico. ¿Y qué pasa con los animales que, por ejemplo, necesitan 2 o 3 años para desarrollar los procesos de rehabilitación y posterior liberación? Entonces, la idea de esto es evitar ese tipo de cosas, que haya una coordinación directa. ¿Quiénes son las personas que más conocen del tema de rehabilitación y liberación de animales huérfanos, heridos, golpeados, etcétera? Los centros de rescate. Esos son los sitios ideales y apropiados para recibir estos animales. Entonces yo creo que no hay ningún, digamos, roce entre la nueva reglamentación y lo que ustedes están haciendo, pero podemos agendar una reunión y así lo revisamos y definimos de una vez las cosas. Marlene, tal vez para aclarar como usuaria del reglamento, ¿verdad? Como regente del centro, y creo que es lo que ha pasado desde que salió el reglamento, es que muchos lo han satanizado por el asunto de que dicen que tienen que ser centros de rescates oficiales. O sea, nosotros sabemos, y como regente tengo que solicitar un permiso y que lo tenga, y se ha confundido el tema de centros de rescates oficializados y acreditados por el artículo 103, ¿verdad? Que ahora, no sé, es un proceso largo que todos tenemos que hacer, y la idea que obviamente quiere el SINAC también, y MINAE y todos los que conservamos la vida silvestre, es que hagamos esa diferencia de estos centros. Pero ahorita los que tienen los permisos de SINAC como plan de manejo y poder ser centros de rescate y recibirlos, no hay problema con el reglamento. Nosotros como centro de rescate que tenemos los permisos vamos hacia esa acreditación de ese artículo, pero no es vinculante, que fue un tema que yo tuve. Sí, exacto. O sea, yo tengo la opción de acreditarme para distinguirme de esos otros y poder facilitar mejor porque tengo los protocolos y los cumplo mejor, pero a nivel de centros de rescate país hay un montón de lugares que están tratando de alinearse a mejorar, porque sabemos que hay un montón, o sea, más del 60% que son colecciones y dicen llamarse centros de rescate y no están haciendo los procesos adecuados, ¿verdad? Entonces, creo que el concepto se ha malinterpretado, pero como dice Shirley, yo no creo que en realidad vaya a afectar en este proceso de rescate, de protocolos. Son como dos cosas diferentes. Una cosa es ser un centro de rescate oficial donde tiene unos requisitos plus, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa? Que tiene un manejo reconocido internacionalmente. Eso es una cosa. Y está el centro de rescate normal, el que no cumple esos estándares internacionales, el que no tiene un convenio con una universidad pública, el que no tiene publicaciones, el que no tiene un equipo interdisciplinario, pero que puede seguir desarrollando los procesos de rehabilitación y liberación. Como dice Esther, la idea es que todos los sitios vayamos hacia un ideal, pero no, el reglamento esa categoría es opcional, solamente si el centro de rescate quiere cumplir esos procesos como un plus, por decirlo voluntario, completamente voluntario. Abraham. Ok. Yo tengo el micrófono, perdón. No se aquí los tengo 3 horas hablando de centros de rescate, que ese es mi... No, es rápidamente. Qué bueno que esté por acá, porque en esa misma línea de sinceridad comentábamos varios de los participantes que hacía falta un actor importante aquí, y es SINAC.
Hasta el momento es la única persona que hay. Y usted hablaba también de las iniciativas y demás que el ministerio tuvo que acoger. Yo creo que es una muestra de que está pasando lo mismo en este tema. Ya la guía se les presentó. ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es la posición del ministerio? ¿Se va a oficializar? ¿Hay recomendaciones? ¿Es factible? Esa es básicamente la pregunta. ¿La guía cuál? La guía sí está oficializada. La guía de las chicas, yo siempre digo que son las Pero chicas. tal vez va enfocado a Setena. Sí, es que el faltante es Setena. O sea, Sí, es por que SINAC, acuérdense que el Ministerio de Ambiente es complejo, ¿verdad? Nosotros tenemos una complejidad media. Bueno, está el Ministerio de Ambiente, está el Viceministerio de Energía, el Viceministerio de Ambiente y el Viceministerio de Mares, Costas, Humedales y todo lo mojadillo. Yo siempre digo eso y el viceministro y el aguado, sí. Setena, por ejemplo, está dentro del Viceministerio de Energía. SINAC está dentro del Viceministerio de Ambiente y bueno, y el mojadillo. Entonces, cuando se hace la aprobación de la guía en SINAC, ese proceso está como, por decirlo de alguna manera, check. Sin embargo, en Setena tenemos ese otro proceso. Ya se hizo una consulta, se hicieron unas observaciones y se está en el proceso de mejorar, según las observaciones establecidas por Setena, hacer esos cambios y esas modificaciones para volver a reenviar a Setena para que Setena le dé el checklist final. Ahí va más o menos el proceso. Buenas tardes. Es sobre los centros de rescate. Una vez que estén todos en regla, va a existir una lista de cuáles centros de rescate son los que vamos a poder hacer uso. solo las Pumas. Sí, eso. Es que también, digamos, la consulta va porque, bueno, yo estoy encargada también de ese proceso de rescate y, bueno, es con las Pumas que hemos trabajado durante varios años. Pero, ¿qué pasa, digamos, si hay alguna especie o grupo, digamos, serpientes que el centro de rescate no pueda recibirnos? Entonces, ¿dónde poder llevarlos? Porque si no están en regla, ahí vamos a hacerlo mal. Nosotros ahorita, bueno, como les decía, el reglamento de la Ley de Vida Silvestre no tiene ni 3 meses. Estamos en un proceso, primero capacitación interna dentro de SINAC, nosotros dentro de las diferentes procesos internos que hay allá, y también estamos en un proceso de organizarnos y el reglamento da un transitorio de 6 meses para organizar esos detallitos. ¿Cuáles centros de rescate son centros de rescate? ¿Cuáles no son centros de rescate y son zoológicos y tienen que cambiar nombre? ¿Cuáles tienen que hacer cambios de infraestructura? ¿Cuáles tienen que hacer cambios de manejo? Y tenemos ese tiempo para ir haciendo ese tipo de cosas. Sí vamos a tener un listado oficial, posiblemente, yo espero que en febrero ya vamos a tener esa categorización mucho más clara. ¿Por qué? Porque el reglamento, a la ley, haber cambiado una serie de paradigmas, el reglamento los tiene que reflejar. Entonces, el reglamento es como la operativización de la ley y tiene una serie de detallitos ahí. Estamos en un proceso de construcción de protocolos técnicos científicos para el manejo de los animales. Entonces, por eso me interesa el protocolo que las chicas tienen por ahí, el de rescate. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso para poder oficializar y decir, este es el protocolo nacional, esto es lo que tenemos que hacer todos, no exactamente igual, pero por lo menos las líneas bases y iguales. Sí. Sería genial, la idea es sentarnos, porque son un montón de temas. La ley de vida silvestre es una ley súper compleja y súper amplia. El tema de vida silvestre y todo lo que es el manejo, por ejemplo, in situ y ex situ, es uno de los temas, o la fauna, ex situ y in situ, porque también tiene flora, también tiene pesca, también tiene áreas silvestres protegidas, refugios de vida silvestre. La ley es un poco compleja, entonces dentro de esos temas sí estamos trabajando estos protocolos. Jesús es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con 9 años en la profesión, es miembro del Comité de Jóvenes de Ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles, lleva 1 año como jefe de los muchachos atrás, de la unidad de gestión, ¿verdad?, del programa de infraestructura y transporte, del programa de gestión ambiental del MOP.
Bueno, Jesús entró en esa fase, ¿verdad? Han venido trabajando bastante y es un poco lo que nos va a presentar sobre las medidas ambientales en proyectos de infraestructura vial. No sé si prefiere este o ese. Bueno, buenas tardes. Qué grato tener aquí a varias personas de diferentes países. Ojalá que sea muy enriquecedor esta experiencia. Mi nombre, como le está diciendo Esther, mi nombre soy Jesús Zamora. Estoy coordinando o soy el jefe, por así decirlo, de Progas, pero en realidad ya han escuchado bastante de Progas. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es Progas en Costa Rica. Allá están los muchachos, ya los cantaron, por si quieren también hablar con ellos. Son grandes profesionales. Progas nació como un requerimiento que se requería básicamente para lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para la gestión de sus proyectos. Sin embargo, esto es una política que está incorporando el MOP a nivel de sus proyectos en general. Inicialmente fue llamado UGAS, para los que tal vez en algún momento lo escucharon. Actualmente, en el 2015, pasó a ser un proceso. Por tal razón, ahora su nombre es Progas, como proceso de gestión ambiental y social. Como objetivo, garantizar obviamente el componente ambiental y social incorporado en los proyectos. Esto lo que queremos es dar validez a que antes eran proyectos que era como un fenómeno gris, cuando venía el ministerio, cuando se hacían carreteras, que venían a cortar todo lo que existía y ponían asfalto, ponían concreto en su defecto. Pues ahora la idea de incorporar Progas es de incorporar la parte social, la parte ambiental en los proyectos. Tal y como ya se ha mencionado, realmente la idea es que no sean aspectos separados o independientes. Aquí la idea es que si vamos a hacer un puente, tengamos a la hora que yo estoy diseñando como ingeniero civil el puente, también tenga, por ejemplo, el visto bueno de los biólogos de qué efecto, qué animales van a pasar por ahí, si es un corredor, si es un paso de fauna como tal. Entonces, obviamente viene por aquí. Nuestra afectación es obviamente en todo lo que es el sector del país, principalmente por obvias razones del CONAVI, con el MOP, que son los proyectos viales, de los que nos tienen aquí. Con los otros sectores no hemos tratado mucho, pero ahí vamos tratando de hacer una aproximación, un acercamiento. Rápidamente, además de la parte ambiental que nos tiene aquí, también viene la parte social. Esto nada más es por encimita. Nosotros también tenemos que hacemos consultas comunales, vemos quiénes son los afectados en lo que serían la implementación de la ruta. Por tal razones hacemos varias gestiones hasta hacer de ser necesario requerir, también se hacen los planes de reasentamiento involuntario, que eso serían a personas que veríamos afectado con la ampliación de las carreteras, ya sea expropiaciones, ya sea afectaciones de comercios, afectaciones de vivienda, en fin, lo que podamos encontrarnos en todo lo que es la ampliación de los proyectos. ¿Cómo inició Progas? Bueno, desconocimiento total. Yo, como lo estaba indicando Esther, no estoy desde el principio. Sin embargo, los compañeros me están indicando o me han indicado las complicaciones a nivel de ministerio de poder desarrollar este proceso que se requiere para poder implementar todas las medidas y no afectar a nadie. No existían términos de referencia, no existía información como tal. Estamos hablando ya de hace 6 años. Conforme hemos ido avanzando, hemos ido mejorando, hemos ido implementando mayores cosas, hemos ido descubriendo qué puede ir funcionando, qué no tanto, y la verdad es que se mantiene todavía. Eso no podíamos decir que ya estuviéramos en un punto óptimo. Sin embargo, pensamos que vamos como por buen camino y vamos por dicha avanzando. También encontramos con la situación de que ya existían obras en construcción, de las cuales había que implementárselas inmediatamente. También, obviamente, habían solicitudes de externos que ya veían una afectación en la fauna, en las rutas, ni siquiera en las nuevas, sino ya en las viejas implementadas, por lo cual se denota o se demarca realmente la importancia o la necesidad que tiene el ministerio o lo que es el gobierno a la hora de ejecutar sus obras, de considerar todo lo que es la parte de afectación de vida silvestre. Parte de nuestras cositas o parte de las cosas que son a diario, nosotros tenemos que hacer, ya como han venido mencionando, protocolo de rescate, liberaciones de fauna,
durante la remoción de vegetación, obras de construcción. Estamos coordinando con señales, que aquí ustedes pueden ver unas, ahorita se las muestro más al detalle. Y más que todo lo que es en la parte ambiental. Ahorita voy a dar un poquito más en este tema adelante. Bueno, la imagen básicamente es porque nosotros tenemos consultas comunales, pero nosotros no tenemos consultas con los animales. O sea, yo creo que aquí tal vez a la hora que yo pueda mencionar o hablar muchas cosas, ustedes van a entender, pero ahorita tal vez voy a dar más también el detalle, pero difícilmente o a veces hay que hablarlas ni siquiera con otras personas, ni siquiera con los constructores, hay que hablarlas con las mismas personas del ministerio. Nosotros como proceso tenemos que pelear muchas veces con el propio ministerio, por así decirlo, por la vieja cultura, por los viejos personas que están ahí metidas. Nosotros hemos ahí, bueno, mis compañeras no me podrían hacer mentir de que hemos tenido que luchar, principalmente ellos. Yo ya venía cuando ya mucho está implementado, pero definitivamente aún hoy hemos tenido que pelear hasta por una soga. Yo tengo que usar manga larga de los aruñazos que me he tenido que dar, porque esa gente es complicadísima para poder salvar ese tipo de detalles. Ya están oficializadas lo que serían señales. Estas son las 2 señales oficializadas que nosotros tenemos en la Dirección de Ingeniería. Aquí tenemos una. Nos faltó el tramado en verde. Sí, nos faltó el tramado en verde. Yo creo que bajo presupuesto, no sé. Pero ahí poco a poco lo vamos implementando en realidad. Pero estas son las 2 señales. La compañera Esther tuvo el grupo ahí, más o menos ella sabe más que yo del momento en que se implementó. La idea obviamente es un poquito a nivel general, inclusive a nivel tal vez centroamericano. Una de las ideas que teníamos, que estábamos hablando hace un par de semanas o meses realmente, era que el otro año hay un congreso del CIECA, entonces la idea es presentárselas como tal para promoverlas tal vez a nivel centroamericano y que de una u otra manera sean oficializadas a nivel pues de la región, ¿verdad? Sabemos que las señales, pues como estaba indicando la señora Sandra, pues tal vez no hay un efecto tan marcado a nivel de la protección de fauna, pero creemos que es un avance importante. Es decir, a nivel cultural, que yo creo que es la parte más complicada y que hay que realmente entrar en detalle, es la cultura que tiene cada persona, cómo se maneja en las carreteras, porque vamos a ver, las señales de máxima velocidad casi que podríamos decir que están ahí puestas, pero la gente va a lo que la carretera le permita ir. Entonces, la máxima velocidad termina siendo una sugerencia. Y esa es la realidad a nivel cultural, y estoy hablando no inclusive de Costa Rica, podríamos estar hablando de la región, sino casi que a nivel mundial. Voy a hablar ahorita un poquito de las medidas que hemos implementado en cada ruta. Como le digo, parte de ser uno de los tal vez últimos que he estado hablando aquí, ya muchos han mencionado muchas cosillas, muchos detalles, así que voy a tratar de pasarlo un poquito por encima. Ruta Cañas-Liberia fue una ruta que estaba en construcción en el momento que nosotros, o como Progas apareció. Ya ahí fue donde se empezaron a implementar pasos de fauna aéreos, pasos inferiores. En este caso ahí podemos ver donde también tiene una malla, los rótulos como tales, y ya hemos tenido alguna presencia de seres, digamos, animales pasando, reptiles, otros adicionales ahí que serán posteriormente mencionados. Pero por lo menos este proceso ha sido capaz de ir implementando estos detalles. Ya se había implementado uno, creo que en el 2010, Marlene, la de Barú. Sí, cuando se hizo lo que es la Costanera Sur aquí, en la reserva Barú, se hicieron varios pasos de fauna. De hecho, un día, creo que ayer lo indicaron, en 2 kilómetros hay alrededor de unos 20 tantos pasos por ahí. En Vuelta a Cooper, Bajos de Chilamate, esta es una ruta nueva que se hizo en el país, una conexión de 2 cantones, casi provincias de gran importancia a nivel económico, comercial. Este es un proyecto donde se implementaron varias medidas interesantes. En este proyecto, un compañero que ahorita no está, me está indicando de que literalmente se burlaban del proceso, de cómo es posible que implementemos estas cosas, que hay que enseñarles educación vial a los monos. O sea, había muchos detalles.
Y entonces fue un aspecto bastante interesante que me estaba comentando el compañero Juan, que inclusive casi que a nivel de burla, que una de las personas importantes del proyecto decía, no, es que esto no va a servir. Y 3 días después, bueno, indicando ahí también, además de los pasos, también aquí hemos implementado una pasarela, por si no lo habían considerado. También parte de detalles, hay animales que no les gusta mojarse. Para un ingeniero, ¿qué significa eso? O sea, me estás diciendo que se va a mojar las patas un animal que vive en el exterior, al aire libre. O sea, sí, vamos a ver, son conceptos que son importantes. Y yo te lo digo como ingeniero civil, nada más que yo ya creo que me he progatizado, por así decirlo. Pero entonces ya son cosas que uno ya va sintiéndolas, ya uno va sabiendo. Aquí las biólogas, de las cuales he aprendido bastante, no me dejan mentir de que obviamente son cosas que ya uno entiende que son importantes, que no podemos dejar por fuera los animales, que son al final los que estaban primeros que nosotros. Como le estaba mencionando, una de las personas importantes del proyecto indicó, no, eso no sirve, eso es, bueno, algo por cumplir, básicamente, porque lo que es en Costa Rica, para la viabilidad ambiental de los proyectos, rápidamente se pide una autorización o una licencia a la Secretaría Técnica Nacional, SETENA. Entonces, la verdad es que nosotros mismos nos ponemos como las reglas de juego. Nosotros decimos, vamos a hacer este proyecto, estos son los efectos y estas van a ser las medidas de mitigación. Entonces SETENA nos dice, perfecto, se los avalo. Entonces ya de una vez prensamos a los constructores, porque nosotros a la hora que pedimos el permiso al ente regulador, le decimos, vamos a hacer esto. Entonces cuando el constructor viene, señores, usted le va a tocar hacer la carretera, pero también tiene que hacer todas estas medidas ambientales. Entonces, retomando otra vez el tema de la persona importante en este proyecto, que no decía que era prácticamente perder el tiempo, 3 días después, él mismo pudo corroborar de que el sistema funcionaba. Él mismo fue el que tomó fotos, él mismo fue el que pudo decir, señores, no lo podía creer, pero es cierto, es una realidad. Estos pasos de fauna se están siendo implementados a los 3 días de haberse colocados. Como les digo, son cosas que la misma gente, yo creo que ya a esta altura del 2017 ya es un poquito más fácil de entender a nivel de ministerio. Sin embargo, seguimos en la lucha, seguimos trabajando y la idea es ir mejorando en la implementación. En la ruta 35, lo que aquí se conoce como Punta Norte, Florencia, Ciudad Quesada, este es un proyecto que está ahorita en ejecución, está en construcción actualmente, por lo tanto, pues obviamente lo que son pasos de fauna van en proceso. Aquí hay personeros encargados de ese proyecto que ojalá estén hablando todas estas cositas. Inclusive la misma bióloga me dijo, mira, decirles que trabajen con los pasos de fauna de una vez, porque los animales tienen un periodo de adaptación y ahorita que el proyecto no hay tránsito, digamos, constante, pues sí sería bueno que ya los pasos de fauna estén listos para que cuando empiece a haber el tránsito, ya la fauna en su mayoría ya haya podido adaptarse, digamos, al paso de fauna, ya ellos ya puedan entender que ya está el paso de fauna. Como les digo, los pasos de fauna no van a reducir, 100% no van a ser efectivos, ¿verdad? Estos son casi que probabilidades, esto es la manera de tal vez mitigar un poquito el efecto, por eso obviamente se hacen los estudios, los hotspots, donde obviamente hay que pelearlos para que los pongan tal cual, obviamente los biólogos lo quieren. ¿Que cuesta un poquito más? Sí, va a costar un poquito más, pero creo que son parte de los compromisos que nosotros debemos entender. También ha habido rescate de fauna en esos puntos, en esos aspectos donde se remueven de la zona de trabajo. El proyecto La 257, este proyecto tiene muchas cosas a nivel de país, ha tenido bastantes situaciones importantes que ahorita no las voy a mencionar, pero una de las cosas que me mencionaban los compañeros, inclusive al principio de este proyecto, es que este proyecto se logró salvar, se logró ejecutar por las medidas ambientales que fueron propuestas. Es decir, era un proyecto que tenía bastante gente en contra a nivel económico de la zona, es un teje y maneje inclusive político, pero el proyecto a la hora que fue atacado se encontró con el escudo de las medidas ambientales y eso fue lo que lo salvó realmente.
Entonces aquí lo que podemos ver es que también se hizo un rescate de fauna. Este proyecto también anunciando, se cortó parte de lo que era un bosque secundario, ya implementado obviamente. Esto es en Limón, en una zona tropical, con bastante afluencia, digamos, de boscosa, muy húmedo. En este punto, nada más para mencionar, bueno, aparte que hubo rescate de fauna y trasplante, digamos, de árboles, este va a ser un viaducto, como estaba mencionando, que hay 2 sectores boscosos. Como es un viaducto, como se está levantando la estructura, se le va a implementar una malla, una pantalla, por así decirlo. Esto está en construcción, esto no es como el definitivo. Sin embargo, hemos estado hablando con el regente que está aquí, don Gabriel. Él nos ha pasado la pantalla, él nos la mostró, nosotros en el seno de PROGA la analizamos, les dimos sugerencias, inclusive le dijimos, no, es que la separación de los tubos son 11, nosotros queremos que sea 10 centímetros, y la constructora dijo que está bien. Son detallitos porque para las aves todos esos aspectos son importantes, pero imagínate a nivel de ingeniería, ¿qué me interesa que los tubos estén separados 11 o 10 centímetros? Bueno, a nivel tal vez del tipo de ave que encontremos, eso puede ser muy importante. Como le digo, la pantalla, obviamente la idea es que el flujo vehicular esté cubierto por las pantallas para que los animales pasen por la parte superior. Nuevamente aquí también hubo varias medidas. Este proyecto también está en construcción. Ya están las que son mallas también, se incorporaron mallas en el alrededor para que los animales no entren en la zona. Obviamente aquí también hay pasos de fauna inferiores, lo cual también la malla canaliza hacia esos pasos. También ya pues ahí si se logra ver, ahí hay un movimiento de una tropa de monos cariblancos que están moviendo por ahí arriba, por si no los han detectado, por ahí andan. Y creo que este es uno de los proyectos hitos donde se ha demostrado realmente la importancia de implementar estas cosas en el ministerio. Entonces aquí es donde creo yo que se salva mucho la labor que nosotros hemos venido haciendo, o principalmente los compañeros, por lo cual creo que me siento, por así decirlo, un poco orgulloso de pertenecer inclusive y honrado de estar hablando aquí por PROGAS en representación de ellos. Vuelta Cooper, Bajos de Chilamate. Esto es más que todo con coordinación de instituciones. Mucho de lo que nosotros hemos venido haciendo no lo podríamos lograr si no coordinamos realmente con instituciones. Y aquí la importancia de talleres tal vez como este, donde puede uno tener contactos, ¿verdad? No somos entes aislados, aquí tocamos muchas cosas entre todos. De las primeras reuniones que yo tuve cuando empecé a pedir los pasos de fauna, las señales de pasos de fauna, me dijeron, no, es que a mí, en la dirección me dijeron, no, es que a mí no me toca poner señales de pasos de fauna, a mí me toca seguridad vial, a mí me toca poner rótulos de alto, de sedas, de girar, de semáforos, pero yo no tengo que poner una señal de pasos de fauna, eso le toca al SINAC, me decían. Y yo llegaba al SINAC y me decía, no, es que las señales están en vía pública. Entonces, como esto es jurisprudencia del ministerio, le toca al MOB. Entonces, bueno, ok. Creo que mucho de lo que tal vez hemos venido trabajando es ser como, bueno, no, pongámonos de acuerdo. Okay. No podemos decir que sea uno o el otro, yo creo que eso es entre ambos. Entonces hemos venido trabajando entre ambos. Con Vuelta Cooper, Bajos de Chilamate, como ya les había mencionado, los pasos de fauna ya están. Hemos venido trabajando con la colaboración de Pantera y con la colaboración inclusive de Bomberos de Costa Rica para la colocación de cámaras trampa, de las cuales obviamente aquí ya tenemos registro de congos, martillas, monos, tití, tal vez, bueno, por aquí no se ven mucho, pero aquí tenemos armadillos, mapaches. Y hubo inclusive una cámara trampa que pusieron cerca de un paso en el parte boscosa donde se encontró un tolomuco también. Entonces ya tenemos, por así decirlo, registros de los sistemas donde hemos venido implementando aquí. Hemos venido también trabajando con el ICE en proyectos en la Ruta 1, Ruta Guanacaste. Hemos ahí hablado con la gente para implementar puntos donde ellos ya mismos identifican, ellos también tienen una fuerte área de protección, por así decirlo, de interés, de resguardo de estos animales. Entonces ya hemos venido trabajándolo en estos proyectos. A veces se coloca soga, pues sí, a veces es una medida paliativa, pero suficiente
para por lo menos no evitar digamos, la interrupción del paso. Un punto que se me olvidó mencionar en los de Vuelta Cooper Bajos de Chilamate es que la estructura de superiores están apoyadas sobre postes principales, o que sería una estructura principal, y luego vienen una serie de mecates, como 5, 3, por lo general son 5, los cuales van amarrados a los árboles o a las ramas, y esto se les hace un nudo que sería como un tipo switch, por si acaso el árbol se cae o la rama se cae, ese nudo se suelta, salvaguardando, digamos, la estructura principal para no perderla. Entonces, simplemente si la rama se revienta o el árbol se cae, pues simplemente se zafa y se vuelve a colocar esos switch. Bueno, la soga, como le estaba mencionando. Otro aspecto también que se me ha olvidado, que son muchas cosas, lo que es la 257, un aspecto muy importante que estaba hablando con las compañeras de tiempo. Ahí los pasos de fauna son de una distancia alrededor de 60 metros, me parece, ¿verdad, Gabriel? 60 metros, de lo cual no había un estudio a tal punto de que los animales pudieran cruzar un paso aéreo de tal distancia. Bueno, el compañero me está indicando, aquí los pasan como si nada, por esta vienen aquí en la mañana y en la tarde se devuelven por aquel otro. Entonces, eso es un valor interesante que hemos también descubierto de la implementación. Con Vidas Amigables venimos haciendo un estudio también, colaboración, de puntos importantes, puntos de conectividad, de lo mismo que han estado hablando ellas, y ya inclusive con el CONAVI también, que ha sido un gran colaborador, estamos prontos a una colocación de una malla adicional para canalizar, digamos, hacia que los animales se vayan directamente al alcantarillo, en este caso paso de fauna ya previsto. Con Waze nosotros hemos venido conversando muy poco, pero ya hemos venido logrando amarrar ciertas cositas, aprovechando que tiene un acercamiento con la institución. Las mismas muchachas, las chicas de Vidas Amigables, como les he mencionado, ellas ya habían hecho una propuesta. Bueno, nosotros se nos había caído la propuesta y la volvimos a presentar, porque el representante de Waze Centroamérica primero era latinoamericano, luego pasó a ser estadounidense, y luego no tenía como mucha empatía, ya volvió a ser latinoamericano. Volvimos a hablar con él, con la parte informática, y ya nos dieron un visto bueno para empezar con el proyecto. Esto sería, a grosso modo, los informáticos son los que me lo tienen que decir, pero la idea es que ya el mismo Waze ya nos dieron la autorización para que haya un tipo de señal de marcación o indicio de que viene un cruce de fauna. Como le digo, esto se está trabajando, inclusive les hayamos pasado a las chicas puntos donde existiría este fenómeno, para que nosotros, ya me dijeron de Waze, dice, nada más mándeme los puntos y yo lo programo para que cuando pasen las personas, los usuarios por esas secciones, les tire una señal, algún tipo como eso, ¿verdad? Está en digamos, una versión beta, ahí como lo pude, lo logré meter, pero la idea es que ya haya una demarcación. Estos son pequeños triunfos, porque las compañeras querían algo más, esperemos que así sea, pero de poquito en poquito vamos ganando la batalla, ¿verdad? Unas últimas cosas, como estaban hablando, la viceministra Patricia, que estuvo aquí, logramos reunirnos. Esta es una carretera que limita 2 parques nacionales, un parque nacional de un lado de la carretera, otro parque nacional del otro lado de la carretera. Cruza el cerro, uno de los principales cerros de Costa Rica. En estas carreteras no hay proyectos nuevos, entonces es una de las falencias que tenemos en este momento, donde para proyectos nuevos no hay un ítem que podamos decir, hagamos un paso de fauna, hagamos nada. Pero sí hay bastante presión social por esta zona. Entonces, en comunión con el ministerio, con Nike Corporation, que es una gente interesada bastante en lo que es la danta en el cerro, pues logramos, en base a que el CIECA nos indica para secciones importantes, especiales, poner un animal representativo, un animal bandera. Pues logramos colocar 8 señales. Nuevamente es una señal, pero la idea de esto es empezar a abrir un nicho de cultura, o sea, realmente mostrarle a la gente. Yo he hablado con amistades, una compañera que es profesora y ni siquiera se ha dado cuenta de que existían estas señales.
Entonces la idea es ir abriendo, inclusive se quiere trabajar, ya hemos tenido un pequeño acercamiento con la educación vial, queremos incorporar la señal al manual del conductor y posteriormente lo que queremos es ir sembrando tal vez en colegios o escuelas donde los estudiantes puedan ver la señal y educar, digamos, ya que van para adentro, exactamente, pues que sean, que tengan conocimiento, ¿verdad? Obviamente el impacto, como lo estaba indicando, tal vez no es mucho, pero puede ser el pie para todo un cambio de cultura. La idea obviamente es culturizar a la gente y que cuando vean la señal, pues se recuerden de todas estas cosas nuevas. Se quiere trabajar, que parte de lo que estamos queriendo como medida complementiva a estas señales es tal vez la colocación, se nos ocurrió, de la colocación de bandas sonoras, bandas tipo logarítmicas. Cuando uno se acerca tal vez a puentes o a algunos lugares que lo han implementado aquí en el país, como un tipo de señalización, o sea, como de reporte, de alerta, para que el usuario donde se alerta, pues lo primero que vea obviamente sea la señal y nuevamente sea tal vez de una manera más llamativa, ¿verdad? Todo esto es en la idea de poder darle más valor a esto. Y aquí recalco la gran importancia de que todas estas cosas que nosotros hemos venido haciendo no las venimos haciendo solos y no las podríamos hacer solos. La única manera de poder salir adelante con todas estas cosas es realmente incorporar a todas las personas interesadas y a todo lo que nos puedan ayudar, pues siempre es un aporte. Ya que me están apurando, vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Divulgación e información. Obviamente el ministerio quiere realmente anunciar realmente que se den cuenta, esto al público en general realmente le gusta. Y mucho de lo que hemos estado hablando inclusive con la persona que hizo el estudio en el Cerro de la Muerte, decía que las personas pues sí les duele atropellar, digamos, un animal, pero a veces, dadas las circunstancias de la carretera, como estaba mencionando, la velocidad, pues es muy difícil, ellos dicen, es muy difícil, yo necesito moverme rápido y pues es complicado. Entonces, obviamente es un punto de tomarlo en cuenta. Una cosita que había dicho Daniela, pues que en este país no había animales tal vez que pudieran afectar la vida, el atropello. En el Cerro de la Muerte, pues la danta es considerablemente grande. La danta, pues realmente, o sea, casi que si vos la ves rápido, puedes casi que confundirla hasta con una vaca. Y ya hay un reporte de un auto que se declaró pérdida total por el atropello de una danta. En este punto también se me olvidó mencionar que en el transcurso de 7 años ya había habido 22 atropellos de danta. Por eso mucha presión social y el trabajo que se ha venido haciendo. Como les digo, es poco a poco ir avanzando. Tal vez, bueno, les quedo viendo el sonido, pero este es uno de los pequeños como spots que está poniendo el ministerio en sus páginas o redes sociales, donde también se le indica al usuario que la vía es de ustedes para ser usadas, pero también no son los únicos que van a utilizarla. Es importante considerar de que la vida usted la está compartiendo. Entonces el ministerio está anunciando todo este tipo de cosas en sus redes sociales, de manera que, como le digo, de una u otra manera las personas entiendan que siempre va a haber animales en la vía, pues los pasos de fauna ayudan, pero no evitarán nunca que haya presencia sobre la calzada. Por último, para ir terminando, tareas futuras, ítems de mantenimiento, programas de monitoreo, igual como lo estamos haciendo con Pantera, que estamos monitoreando Vuelta Cooper Bajos de Chilamate. Posteriormente vamos a lo que sería la ruta de San Carlos y la 257 en Limón, que ahorita estamos adquiriendo datos, entonces yo estoy seguro que va a ser muy nutritivo esos datos que vamos a aportar. Bueno, actualización de la guía, aportes, toda esta señalización, convenios con el MINAE, con el MOP Navi, que también está bastante ennotado con el asunto, y como les digo, creo que lo más importante aquí es que todos los actores se junten para sacar el proyecto. Los nuevos diseños,
se están haciendo pasos de fauna. Ahora todos los proyectos vienen con estudios de pasos de fauna. Obviamente esto dependerá, como están hablando, del tipo de fauna, del tipo de circunstancias, del tipo ambiental, del tipo social, como lo estaba mencionando. O sea, va a haber muchas cosas importantes que hay que considerar, pero la idea, como le digo, es hablarlo, ¿verdad? Es hablar entre todos juntos. Las que están próximas, como lo digo, todos los nuevos proyectos serán considerados para estudios de pasos de fauna, inclusive tal vez no lo pueden reconocer los de Costa Rica, sí, Tara La Lima, que eso es en el área metropolitana, aún así se le hacen estudios de pasos de fauna, así que siempre serán considerados, ¿verdad? Uno nunca sabe el efecto. Por último, bueno, pues nada más como una nota, aquí pues hablando con las chicas también se ha querido hacer como un ecoducto, sería algo maravilloso, sería el hito importante, inclusive hablamos de que podría ser en conexión de dos parques nacionales, Cerro de la Muerte, que tiene el de los Quetzales, y el otro, el del Macizo de la Muerte, Tapantí, y Guanacaste, que podría ser San Carlos con Parque Nacional Guanacaste, con Santa Rosa, correcto, Santa Rosa, bueno, tal vez esto sería un poco complicado para el futuro, pero nada más quería anunciarles que, bueno, nosotros ya tenemos uno, en el Parque Braulio Carrillo, el túnel Surquí. Qué mejor esto que un ecoducto, para así llamarlo. Esto no es tercer mundo, como dirían, ¿verdad? Así que, y esto es un parque nacional, es una carretera que atraviesa un parque nacional. Por último, bueno, agradecerles, como les digo, estamos para servirles y ahí está el contacto por si tienen algún interés. Nuevamente, muchas gracias. Como Jesús se comió yo creo que fue a propósito que se comió el tiempo de las preguntas. No, vamos a dar chance a una o dos preguntas. No, Andrea, vos puedes hacérsela después. Bueno, Andrea. Que los compañeros de Panamá lo mencionaron, ¿verdad? En el momento de la construcción, eso es para mí un punto esencial para que haya éxito en las medidas. Lo principal, digamos, y lo que yo quisiera recalcar es el trabajo en equipo, es la comunicación. Cuando ya tenemos el estudio, ya tenemos todo establecido, que las medidas, todas las recomendaciones perdón, que se señalaron, se vayan a implementar de la mejor manera. Entonces, hay varios actores dentro de la construcción: supervisión, contratistas, regencia, gerencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya, no hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas de la mejor manera y que ver que esas medidas se vayan a implementar para que sean funcionales. A veces hay medidas, digamos, como ahora lo de la tormenta, que puede generar afectaciones en la ruta. Entonces hay que adaptar también las mismas medidas que se recomendaron. Entonces todo eso no es señalar quién es el culpable, quién es no, sino trabajar en equipo y buscarle una solución. Entonces, para mí, digamos, estar ahí, la implementación de esas medidas, estar encima es cierto, pero el trabajo es en conjunto, no es la constructora, no es la supervisora, no es la gerencia, sino es, mira, hay este problema, tengo el ingeniero, vení biólogo, sentémonos, vamos a ver cómo lo sacamos. Y obviamente luego viene lo del monitoreo, ¿verdad?, para ver la efectividad, pero mi punto es ese, siempre rescatar que en la etapa, digamos, de construcción, el trabajo en equipo es indispensable, siempre ir de la mano. Nada más quería aclarar esto. Sí, nada más, bueno, gracias Andrea, y se me olvidó eso. Sí, la verdad es que también mucho lo que quería decirles es que no ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido un proceso de aprendizaje, inclusive con las señales del Cerro de la Muerte pedimos señales y nos hacen, claro, ahí te damos las señales. Cuando las recibimos, que yo mandé el pick-up para recogerlas, recibimos nada más el cuadro y yo, ¿y el poste? No me lo pediste. Yo, bueno, entonces está bien, ocupo el poste. Ah, bueno, y pedime el poste. Bueno, está bien, vamos a pedirlo con el poste. Me dan el poste y los tornillos y no tenía huecos, y cuando los recojo y yo ya con la viceministra lista para armarse y me dan los postes y los tenían en el exterior y estaban llenos de rumbre,
¿Y yo qué voy a presentar esos postes? ¿Tenés pintura? Sí, tengo pintura, pero no tengo brocha, no tengo diluyente. No. Bueno, y dame la pintura. Y con el SINAC logramos encontrar diluyente, no teníamos quienes nos instalaran los postes, entonces con un voluntario, la misma gente de NAI los instaló, un hotel donó el Concremix, o sea, fue toda una logística, eso estamos hablando de hace 3 semanas que se hizo. De hecho, estoy esperando que la tormenta no me haya botado ninguna. Pero, como les digo, o sea, al final hay que, como dicen, apretarse la faja y luchar por detallitos, que yo sé que poco a poco vamos a ir saliendo librados de mejor manera. Elena. Bueno, un comentario, ¿verdad? Para, no sé, enriquecer tal vez un poco, ¿verdad? Yo trabajo en la asociación Salvémonos en Tamarindo y tenemos como 10 años de estar diseñando puentes. Hemos hecho como 5 diseños diferentes, ¿verdad? Llegamos a este diseño hace como 2, 3 años y nos dimos cuenta que no es el mejor, ¿verdad? Porque la idea de diseñarlo así como en triángulo era que, bueno, es para los animales que son de árboles, entonces que fueran por debajo y con la cola se agarraran arriba. Pero resulta ser que por el material que utilizamos, que es más o menos como solo que un material sintético, a los animales no les gusta porque meten los dedos en los huecos, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos caminan por el de arriba, que se supone que es para la cola, ¿verdad? Entonces, de ahí ya nosotros estamos modificándolo, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes lo tomen en consideración, ¿verdad? De que se puede mejorar continuamente y ver cómo se puede mejorar, ¿verdad? Este asunto de que este material de abajo a ellos no les gusta mucho. Sí, no, bueno, muchas gracias por la observación. Obviamente son diseños que se van implementando, ahí habrá que ver con el monitoreo, revisar qué animales lo están usando, inclusive con el compañero Benjamín en Panamá, hace poco hablamos, él nos pasó inclusive un diseño de un paso cuadrado como con doble malla, de manera que el animal inclusive vaya como resguardado, del cual internamente iría como un cable. O sea, hay muchos supuestos, ¿verdad? Y todo esto estamos como en construcción, y creo que esto es como por así decirlo, echando a perder se aprende, tal vez, no sé, o por así decirlo, ir aprendiendo, ¿verdad? Ya vemos que los monos lo usan y dicen, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa con el perezoso? Sí. Es como más estable porque, digamos, son como acometidas, ¿verdad? Entonces es como un cable que se puede socar automáticamente y no es como amarrarlo así, ¿verdad? Entonces nos sale más barato y realmente lo que descubrimos es que muchas veces tendemos a pensar como personas, ¿verdad? Entonces como personas pensamos que ese caminito así va a ser muchísimo mejor, ¿verdad? Pero el mono lo que está acostumbrado es a caminar, bueno, a ellos les encanta caminar por los cables, ¿verdad? Por eso se electrocutan tanto. Entonces puente, por eso andan por arriba, porque ellos están más acostumbrados a un cable solo, ¿verdad? Entonces tal vez como dejar de pensar qué nos gusta a nosotros como personas, ¿verdad? Y qué es lo que más es útil para un animal. No, perfecto. Más bien nos llevamos la inquietud, más bien muchas gracias. Sí, solamente era un comentario y me parece fantástico. Yo no sé si mis compañeros de Panamá me dejan de mentir. En Panamá las instituciones, por lo menos el Ministerio de Ambiente es el encargado de toda la parte ambiental y el Ministerio de Obras Públicas, que viene siendo el homólogo de ustedes, es el que se encarga solamente de carretera. Entonces son 2 instituciones que tienen funciones asignadas y cada quien vela por ello. Entonces ustedes tienen una unidad dentro del Ministerio de Obras Públicas y creo que facilita un poco mejor las cosas. Sí tiene. Bueno. Sí, el MOD recientemente tiene una unidad ambiental que es la que está coordinando con el Ministerio de Ambiente. Obviamente no está tan conformado por ingenieros y a veces a ellos les cuesta también un poco entender o coordinar con nosotros, pero ya por lo menos hemos avanzado en eso. Sí, por eso estoy dejándolos hablar a ellos dos, porque sé que no. Ustedes son los que se atrasan en realidad. Nos podemos ir a las 7 de la noche, después nos vamos a ir a tomar.
¿verdad? Y a comer. En realidad es solo un aporte para los compañeros extranjeros, que todos nuestros proyectos tienen estudios de pasos de fauna. Entonces, si quieren tener acceso a esos estudios, se lo pueden mandar ahí al correo Jesús, pueden solicitarlo en el caso que estén interesados en conocerlos. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús.